Hola, en este video hablaremos sobre los principios didácticos hablados en el libro de Vargas y Hernández 2006. Los principios didácticos son ideas matrices generales sobre la estructuración de los contenidos, la organización y los métodos de enseñanza-aprendizaje que se derivan de las leyes del proceso docente educativo, constituyendo los fundamentos para su dirección. Su desarrollo ha dado lugar a la pedagogía y a la didáctica como ciencias contemporáneas, las cuales con el apoyo de otras ciencias sociales permiten dar hoy una explicación científica del proceso formativo. Un principio didáctico es igual a un postulado. Los principios didácticos, junto con sus reglas, son para los profesores una guía segura para la acción. El desarrollo objetivo del proceso docente educativo se precisa como apoyándose en las leyes o regularidades de la enseñanza. Se establecen los principios y las reglas que dirigen el trabajo práctico de un profesor. Los principios didácticos son necesarios para desarrollar las actividades docentes, planificar y organizar las actividades docentes, elaborar los planes y programas de estudio, elaborar los textos y medios de enseñanza, confeccionar las evaluaciones. La expresión de los principios didácticos está en dependencia del grado de generalización alcanzando por la didáctica como ciencia. Así, en los momentos actuales existen diferentes formulaciones de ellos y como también diferentes formas de agruparlos como sistema. Los principios didácticos que a continuación se exponen son los que universalmente constituyen una guía segura para el profesor. A continuación, tenemos las características de los principios didácticos. Constituyen en un sistema, son válidos en todas las asignaturas, grados de presencialidad y niveles de enseñanza, y su aplicación es obligatoria para lograr los objetivos, así como su relación con las leyes pedagógicas no es unívoca. El primer principio que observaremos es el del carácter científico del proceso docente educativo, donde los postulados son el carácter científico del contenido, que los métodos de enseñanza reflejen los métodos de la ciencia y que la metodología de la enseñanza esté fomentada científicamente. En el principio de la sistematización del proceso docente educativo, los postulados son la estructura sistemática de los contenidos, la sistematicidad de la conducción de la actividad docente, así como el carácter del sistema del currículum. El mismo currículo diseñado para cada carrera constituye un sistema que modela el proceso docente educativo, dirigido a la formación de un profesional con determinadas características. También tenemos el carácter de sistema de la educación, en donde el proceso docente educativo que el profesor conduce con un grupo de estudiantes no es el proceso aislado, sino que es parte de un proceso de mayor amplitud en el cual está inmerso los estudiantes. También tenemos el carácter continuo y constante de la educación, en donde el proceso docente educativo se caracteriza por ser un proceso prolongado, que se desarrolla escalonadamente y cuyos resultados más significativos se perciben lentamente. Dentro del principio de la vinculación de la teoría con la práctica, se encuentran los siguientes postulados. La unidad de la teoría y la práctica en toda la actividad docente, donde solamente se logra esta unidad haciendo que el estudiante conozca la práctica, la domine, la modifique y la mejore, que se use la teoría correctamente como un medio e instrumento para el dominio del conocimiento. Está la enseñanza vinculada a la vida, que significa darle respuestas científicas a las cuestiones de la vida. Significa estimular a los estudiantes o analizar profundamente cuestiones cotidianas, desarrollando valores y convicciones que se lo preparan integralmente para la vida. Dentro del comprobar la veracidad de la teoría en la práctica y todos los conocimientos que se dan que tienen que ser aplicados, la actividad humana es la forma más conveniente y científica de comprobar la veracidad de la teoría en la práctica. Dentro de todo esto, las actividades de carácter práctico se deben ordenar pedagógicamente de manera tal que además del dominio de la habilidad, el estudiante profundice en los conocimientos teóricos. Por ejemplo, el vínculo del objeto de estudio con las experiencias personales y con observaciones de los estudiantes
visitas al museo, relación de trabajos de laboratorio y solución a problemas cotidianos. En el principio de la vinculación de lo concreto y lo abstracto se encuentran los siguientes postulados. Seguir la lógica del proceso de asimilación de los conocimientos de la singular a lo general y viceversa, como emplear los métodos, el inductivo, de lo singular a lo general, de lo concreto a lo abstracto, el método deductivo, de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto. Este principio refiere a la necesidad de vincular los datos reales, concretos, estudiados con sus generalizaciones teóricas o viceversa, en un proceso especialmente organizado para su apropiación para los estudiantes. En el fomento de la comprensión, que es la idea viva de lo que está tratando, se encuentra la comprensión puramente verbal, el aprendizaje de formulaciones literales, sin que los estudiantes conozcan los aspectos de la realidad que ellas reflejan, son conocimientos formales carentes de valor para él. La norma didáctica impulsa el educando a crear percepciones, ideas vivas mediante observaciones y o explicaciones para su verdadera comprensión. El punto de partida, la observación, el relato y el conocimiento ya adquirido, no siempre es posible que la observación directa de los hechos correspondientes a la realidad de estudio. Por ello se debe despertar la idea viva del estudiante mediante que ellos observen los hechos directamente de la realidad o mediante videos, software educativo, reproducciones, modelos, etc. O explicando comprensivamente los hechos mediante relatos sobre algo que el estudiante puede imaginar basado en un conocimiento ya adquirido. A todos esos medios para objetivar la enseñanza, se debe tomar en cuenta y tomar las precauciones del uso excesivo de estos medios. Algunos profesores creen que la utilización de muchos medios de enseñanza y aprendizaje asegurará el éxito, y no es cierto. Se debe usar cuando, sin ellos, la idea se debe adquirir, no se logra en lo absoluto o obtiene la forma incompleta o inexacta. Y se deben de emplear de tal manera que los estudiantes después puedan reproducir sus ideas correspondientes sin ayuda de ellos. Dentro del principio de asequibilidad es el que exige la enseñanza comprensible y sea posible de acuerdo con las características individuales de los estudiantes. Los postulados son los siguientes: la claridad de la exposición del profesor, de los medios didácticos, la manera en que los estudiantes perciben y procesan la información, la simplificación didáctica, la correcta determinación del grado y el carácter de las dificultades que deben vencer los estudiantes y presentarlas en un grado progresivamente mayor, conocer las condiciones intelectuales específicas de cada grado y digerir la actividad docente al límite máximo de la capacidad realizadora del promedio de los estudiantes. El principio de la solidez de los conocimientos es el principio que orienta al profesor sobre cómo lograr una sólida asimilación por los estudiantes del conocimiento, habilidad y los hábitos. Y sus postulados son la lucha sistemática y energética contra la constante consideración de los resultados en todos los eslabones o etapas del proceso docente educativo, y el pensamiento debe predominar sobre la memoria. El principio del trabajo consciente, creador, activo e independiente de los estudiantes bajo la dirección del profesor. Dentro de esta labor docente se involucran varios aspectos. Uno de ellos es la comunicación y relación entre el docente y alumno. Todo depende de ello para que se lleve a cabo un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. El tomar en cuenta las necesidades de los jóvenes, explotar sus habilidades que poseen para motivarlos a realizar lo que les interesa, son puntos claves a desempeñar por el docente. El maestro debe ser el ejemplo a seguir por el alumno. Y dentro del principio de la atención individual del estudiante, en interacción con el trabajo general del profesor con el grupo, se aborda como objetivo central al alumno. Con ese se desenvuelve dentro del aula y de qué manera se involucra con los pares. Dependiendo de las características que se presenta cada uno de los compañeros del grupo, es la actitud que irá tomando el joven con respecto a sus acciones, así como también la manera en que se trabaja. Gracias por ver. Video realizado por Delia Barceló, Alexis Enríquez, Eisy García y Karen Romero.